Me enteré del complot de mi hija para eliminarme de su vida al simular somnolencia en el sofá de la habitación principal. Ella suponía que yo roncaba plácidamente cuando capté sus murmullos dirigidos a mi yerno. Vamos a confinar a esta anciana ingenua tras las fiestas de fin de año. Ya aseguré el cupo en la residencia de ancianos. Ignoraba por completo que yo había estado vertiendo esa infusión por el sumidero durante un mes entero y que había registrado cada una de sus declaraciones. Pero antes de avanzar, confirma si ya te suscribiste al canal y deja un comentario indicando desde qué lugar estás disfrutando este relato. Adoramos enterarnos de los confines a los que llegan nuestras narraciones. Todo se originó en la jornada posterior al sepelio de mi compañero, Eduardo. Tras 4 décadas y media de unión, me hallaba hecha trizas aunque conservaba mi hogar, mis reservas financieras y mi autonomía. Mariana, mi descendiente única, se presentó en el umbral con su equipaje. Llegué para acompañarte por un tiempo, mamá. Nadie merece la soledad tras una pérdida tan grande. Su repentina gentileza me ablandó el corazón. Mariana y yo habíamos mantenido una conexión turbulenta desde siempre. De pequeña, su codicia la impulsaba a demandar más de lo que nuestras posibilidades permitían. Con 38 primaveras, unida a Roberto, un tipo inestable en su empleo que rara vez duraba en un puesto, siempre observaba con recelo nuestra morada. Una elegante construcción de época que Eduardo y yo habíamos revitalizado a lo largo de los años en la zona más exclusiva del urbe. En las primeras semanas, Mariana se mostró solícita, cocinaba mis platos, ordenaba mis fármacos y se ocupaba de las labores del hogar. Puntualmente a las 8 de la mañana, me servía una tisana de camomila endulzada con miel en la alcoba para calmar tus nervios, mamá. El facultativo advirtió que el duelo podría perturbar tu descanso. En abril, un giro se produjo. Comencé a experimentar un agotamiento inusual, pese a conciliar 10 horas de sueño. Mi cerebro se nublaba con frecuencia. En ocasiones, durante la comida, se me escapaba el hilo de mis propias frases. Es habitual, mamá, con 72 años encima, comentaba Mariana con esa mueca de inquietud que ahora identifico como simulada. Rápidamente se instaló un patrón diario. Infusión a las 8, desorden mental a las 10, reposo a las 11, aturdimiento persistente el resto del día. Empecé a extraviar compromisos, a confundir identidades y calendarios, pero sobre todo advertí que mi claridad se evaporaba justo tras ingerir el brebaje matutino. En junio, Mariana empezó a escoltarme en todas las visitas al especialista. Me inquieta el estado de mi madre, doctor. Ha dejado el fogón encendido en repetidas ocasiones. Se desorienta en su propio espacio. El profesional me observó con compasión. Desafortunadamente, esto podría indicar los primeros indicios de demencia. Quise oponerme, pero mis expresiones brotaban lentas. Mi raciocinio embotado. Inmediatamente Mariana y Roberto tomaron las riendas de mis finanzas. Mamá, hallamos recibos pendientes sobre tu escritorio. Es preferible que Roberto maneje esto. Mi jubilación como docente de universidad y la de Eduardo totalizaban cerca de 16.000 reales brasileños mensuales. La propiedad se había saldado décadas atrás. Mis dispendios no rebasaban los 4.000, pero inexplicablemente el efectivo siempre escaseaba. ¿Dónde desaparece mi capital?, inquiría Mariana una aurora. Tus remedios son onerosos, mamá. Solamente el clonazepam te sale en 300 reales. Clonazepam. Jamás había consumido tal sustancia en mi existencia. Este fue el primer desliz en su engaño, aunque yo permanecía tan atontada que no lo escudriñé. En septiembre oí a Mariana conversando con la colindante. Qué penoso presenciar a mi madre en este declive. El Alzheimer resulta una dolencia despiadada. Alzheimer. Al tratar de refutar, mis términos se enredaban. Mariana solo esbozaba una sonrisa melancólica y me guiaba de nuevo al interior. El encierro se ejecutó con precisión. Mi grupo literario. Mamá no se encuentra apta. Mis conocidas de 4 décadas. Es aconsejable posponer las visitas. Se altera con la presencia ajena. Hasta mi hermano Fernando, radicado en el mediodía del país, fue distanciado cuando Mariana le informó de mis supuestos arrebatos violentos. En octubre inicié la simulación de letargo en el diván mientras Mariana charlaba por el aparato. El tasador estimó que la vivienda asciende a por lo menos 3,5 millones.
En cuanto obtengamos la delegación legal, la liquidaremos y moveremos los fondos. Me paralicé. Delegación legal. Enajenar mi refugio. Aquella velada, rechacé la infusión. Hice ver que la sorbía y la descarté al ausentarse Mariana. Al amanecer subsiguiente mi intelecto lucía más nítido que en meses recientes. Repetí la maniobra la noche venidera y la inmediata. En 7 días me convencí por completo. Mi propia prole me intoxicaba deliberadamente. Visité un comercio de aparatos y adquirí un registrador de audio portátil. Si Mariana imaginaba que podía doblegar a una exdocente de Derecho Penal con 35 años de experiencia, estaba por toparse con su equivocación garrafal. Mi estrategia era elemental, mas demandaba templanza. Inicialmente debía constatar que vertía en mi infusión. Por 2 semanas oculté el artefacto en el bolsillo de mi bata cada mañana. Un lunes de noviembre registré la escena idónea. Mariana se hallaba en la cocina, convencida de mi sueño profundo. El geriatra ya avaló los formularios, le confidenciaba por el teléfono, ¿acaso a Roberto? Afirma que mamá exhibe todos los síntomas de demencia severa. Solo faltan 2 evaluaciones adicionales. Contuve el aliento mientras prosigía. La residencia para mayores cobra 9.000 al mes, pero da igual. Una vez liquidada la casa, adquiriremos ese piso en la costa y aún restará un sólido capital. Experimenté un torbellino de espanto y furia ascendente. No solo atañía a la propiedad, sino a invalidarme, a suprimir mi ser. La hija que alimenté, a la que matriculé en el colegio más distinguido, aun cuando ello implicaba recortar mis anhelos personales. Tranquila, prosiguió Mariana. Mañana no retendrá recuerdo alguno. Elevé la cantidad de clonazepam. Lo combino asimismo con una pizca de zolpidem. En ese instante la verdad se iluminó. Mi propia hija me sedaba de forma metódica, me segregaba y me preparaba para el desecho. Al día venidero extraje una porción del té en un recipiente, sepultándolo en el fondo de un cajón de medias. Repetí la acción durante las 3 jornadas siguientes. Cada porción se marcó con rigor, indicando cronología y momento. Mientras tanto sostuve la farsa de confusión y extravío. Dejé que Mariana y Roberto asumieran el éxito de su maquinación. Representó el rol más arduo de mi trayecto, atestiguar mi presunto colapso, tramado y archivado por mi hija. A mitad de noviembre hallé papeles en una carpeta sobre el mueble de Mariana. Itinerario pormenorizado de la conjura. Diciembre, recabar certificados sanitarios. Enero, legalizar la demanda de tutela. Febrero, confinamiento. Marzo, enajenación de la vivienda. Pero lo que más me impactó fue un mensaje electrónico impreso. Mariana había efectuado un abono inicial por un departamento marítimo tasado en 1,8 millones. El abono inicial, 300.000. ¿De qué fuente provenía esa suma? De mis arcas. Requería un cómplice, pero debía proceder con cautela. Cualquier paso erróneo alertaría a Mariana. Ahí evocé a la doctora Elena, la oncóloga que atendió a Eduardo hasta su ocaso. Una profesional astuta que siempre puso en duda el dominio excesivo de Mariana en las sesiones. Una mañana, con Mariana ausente por el servicio del vehículo, contacté a la galena. Doctora Elena, urjo su auxilio, pero debe permanecer en secreto. Le resumí el panorama con brevedad, susurrando, vigilando la ventana por su retorno. Doña Laura, esto reviste gravedad extrema. Requerimos evidencias sólidas antes de cualquier denuncia. Poseo las porciones de té y audios donde confiesa drogarme. Acérquelo todo a mi despacho mañana. Asimismo, le practicaré hemogramas. Si acierta, se trata de un atentado contra la vida. Al subsiguiente le anuncié a Mariana la necesidad de chequeos ordinarios. Te escolto, replicó de inmediato. No hace falta. Mi conocida Teresa ya se brindó. Teresa era un ardid, mas el vehículo de alquiler era auténtico. Mariana lució recelosa. Mamá, ni siquiera retienes tu ubicación. ¿Cómo comparecerás ante el médico sin guía? Retengo la dirección a la perfección. Calle de las Acacias 248. Su faz denotó estupor fugaz. Durante semanas había escenificado olvidos elementales. Tuve que enmendar veloz. Al menos eso intuyo.
O quizás 284. Me desoriento ahora. El sosiego en su semblante fue patente. Sería óptimo que te acompañe yo. Teresa está en camino. Todo bajo control. Al arribar el auto partí antes de su protesta. En la consulta, la doctora Elena aseguró la entrada y me estrechó. Laura, luces enteramente despejada. Porque hoy evité la infusión. Le exhibí las porciones. Le proyecté las grabaciones. Su gesto se tensaba con cada prueba fresca. Procederé a extraer sangre ya y la remitiré a análisis toxicológicos con premura. Además, realizaré una evaluación cognitiva integral. Debemos constatar que tu psique está íntegra. Dediqué las 2 horas siguientes a ejercicios de retención, identificación de secuencias, deducción racional. La doctora Elena consignaba cada puntaje con ira creciente. Laura, tus calificaciones superan la media para tu edad. No existe defecto alguno en tu discernimiento. Al cierre de la sesión, me confió un minúsculo ingenio. Es un lente disfrazado. Instálalo donde grabe a Mariana elaborando tu té. Urge filmar el procedimiento. Antes de marchar, la doctora Elena añadió un gesto. Redactó un certificado formal que atestiguaba mi vigencia mental plena, fechado y rubricado. Resguárdelo en sitio seguro, ajeno a tu domicilio. Regresé antes de que Mariana intuyera. Al indagar por los chequeos, urdí un cuento sobre lípidos y tensión. Pareció tragárselo. Esa noche fijé la cámara en el interior de un volumen en la repisa culinaria, orientada idóneamente hacia la superficie donde Mariana componía mi té cada alba. Al día siguiente me incorporé antes, pero permanecí postrada simulando reposo. A las 7:30, oí a Mariana en la cocina. La cámara registraba cada gesto. Al llevar el té le dediqué una sonrisa de gratitud y simulé sorber un poco bajo su escrutinio atento. En cuanto se marchó, vacié el líquido en una maceta cercana. 3 días más tarde, la doctora Elena me contactó por teléfono en el momento en que Mariana había salido de compras. Laura, han llegado los informes del examen toxicológico. Se detectan concentraciones preocupantes de benzodiazepinas en su organismo, en particular clonazepam y zolpidem en cantidades que resultarían letales para una persona de su edad si se suministran de forma prolongada. Un frío me recorrió la espalda. No se trataba meramente de un engaño, sino de un esfuerzo deliberado por acabar conmigo poco a poco, orquestado por mi hija con actuaciones impecables. Contamos con pruebas sólidas de que ella alteraba su infusión. Ya lo he remitido todo a mi abogada, la doctora Renata, experta en delitos contra personas mayores. ¿Cuál es el siguiente paso, Laura? Las autoridades policiales ya conocen los detalles, aunque para proceder debemos garantizar su seguridad primero. ¿Cuenta con algún sitio donde refugiarse por un tiempo breve? Aún no puedo abandonar la vivienda. Si me ausento de pronto, sospecharán que he descubierto su trama. En ese caso, optaremos por otra estrategia. Mantenga la simulación, pero rechace por entero cualquier alimento o bebida que ella elabore. La doctora Renata registrará formalmente las pruebas mañana y solicitará una orden de protección inmediata. Finalicé la llamada justo cuando oí el cerrojo de la entrada principal. Mariana volvía. Regresé con prisa a mi butaca, agarrando un volumen y aparentando perplejidad ante sus páginas. ¿Te sientes bien, mamá?, inquirió con un fingido interés. Intento leer, pero los caracteres se entremezclan. Inventé. Eso es habitual en tu estado. Te prepararé una tisana para calmarte. La observé dirigirse a la cocina, consciente de que estaba a punto de mezclar otra ración de su ponzoña. La grabadora capturaba cada instante. Internamente esbocé una sonrisa. El tablero del juego viraba a mi favor. El diciembre trajo un helor atípico a nuestra urbe. Mariana aceleró su esquema, persuadida de que yo yacía por completo en su dominio. Logró sobornar a 2 facultativos adicionales para que atestiguaran una demencia ficticia en mi caso. Uno de ellos ni me revisó con esmero, se limitó a dar crédito a su narración sobre mis supuestos lapsos y estampó su rúbrica en los documentos. Yo persistía en mi rol, dejando resbalar utensilios, extraviando identidades de allegados, contemplando el almanaque con desconcierto. En mi interior, la vigilia era máxima, registrando paso a paso sus acciones, sus falsedades, cada comprimido molido en mi infusión.
Una tarde, aparentando un letargo, capté a Mariana al teléfono. Acabo de consultar con el doctor Méndez de la clínica Renacer. Él allanará el camino para el confinamiento forzado. Con 3 dictámenes clínicos, no hace falta ni un juicio. La réplica de Roberto surgió del manos libres. No estoy seguro, Mari, ¿y si surge algún interrogante? ¿Quién lo plantearía? El tío Fernando reside en el mediodía y rara vez contacta. Sus conocidos piensan que padece Alzheimer. Tengo anotados incidentes de meses atrás, tropiezos, arrebatos, alucinaciones, todo consignado. Una vez recluida, el mandato notarial me otorgará pleno manejo de sus fondos y bienes. Liquidamos la morada, cubrimos el encierro con su jubilación y lo sobrante nos pertenece. Por fin saldremos de ese cuchitril y habitaremos como corresponde. Y si se recupera en ese sitio, la carcajada de Mariana sonó gélida, con los fármacos que le aplicarán, es harto improbable. Aun si balbucea algo, ¿a quién creería una veterana con demencia? En ese instante comprendí una atrocidad mayor. No era solo avaricia filial, ella me estaba eliminando, apartándome del mundo. No ansiaba solo mi fortuna, sino mi evaporación total. Al siguiente día, la doctora Elena me avisó con actualizaciones. Laura, la orden de resguardo está aprobada, pero la magistrada exige una validación extra antes de intervenir. Desea confirmar de primera mano que la están drogando sin consentimiento. ¿De qué modo lo logramos? Un estudio capilar. Revela el rastro de sustancias en los meses previos. Es prueba concluyente. Seguí un mechón de mi cabellera, lo sellé en un sobre y se lo entregué en persona a la doctora Elena mientras Mariana había ido a comer fuera. En la espera por los informes, hallé algo más inquietante. En un expediente oculto en la habitación de invitados, topé con un póliza de seguro vitalicia a mi nombre, suscrita 3 meses tras el fallecimiento de Eduardo. Herederos, Mariana y Roberto. Monto 800,000 reales. No solo tramaban mi aislamiento, sino que contaban con mi fin. Capturé imágenes con mi móvil, despachándolas al instante a la doctora Elena y su letrada. Reubicé el legajo en su sitio exacto. Esa velada resultó la más ardua. Instalada en el salón, simulando sintonizar el televisor sin captar nada, mientras Mariana y Roberto charlaban en la cocina urdiendo su porvenir con mis recursos en la vivienda erigida junto a Eduardo. ¿Cuánto supones que aguantará allí?, interrogó Roberto. Con su vigor, 1 año, quizá menos. El facultativo indicó que esas inyecciones persistentes de calmantes han dañado su hepatismo. Mi hija propia debatiendo con frialdad mi esperanza de vida. La infante que acuné en noches de calentura, a quien narré fábulas, a cuyos anhelos secundé aún en desacuerdo. ¿Cómo se transfigura a alguien así? Un eco del pasado me asaltó. Mariana, con 16, enfurecida por no poseer el auto de sus pares adineradas. Nunca me otorgan lo que deseo, exclamó. Al morirlos, al fin obtendré lo justo. Lo achacamos entonces a la osadía juvenil. Hoy sonaba como un augurio maligno. Pasados 2 días, los datos del examen capilar validaron una exposición sostenida a varios hipnóticos en los últimos 6 meses, con incrementos progresivos en las cantidades. La doctora Renata, la jurista, me mandó un texto. Orden de amparo otorgada. Intervención fijada para el 30 de diciembre. Proceda con rutina hasta esa fecha. Sobrevinieron las fiestas navideñas. Mariana y Roberto montaron una cena modesta. Solo el trío de nosotros. Evitamos abrumar a mamá, adujeron a los parientes. Disimulé deleite con su obsequio, un juego de camisones de lana idóneo para quien pasaría sus días en un centro. Les entregué un sobre lacrado para abrirlo en fin de año, lo describí con gesto nebuloso. En su interior, una sola línea, sé cuánto pretenden y lo pagarán caro. El 28 de diciembre por la mañana, Mariana atendió una llamada que alteró el curso. Sí, es el contacto de Laura Méndez. Sí, soy su hija encargada de su atención. Su tez blanqueó al oír. Análisis de sangre. Debe tratarse de un fallo. Mi madre no ha realizado pruebas últimamente. Al cortar, se precipitó a la oficina de Roberto. La seguí sin ruido parando ante el umbral. Contactó al centro analítico.
Mamá realizó hemogramas en noviembre, toxicológicos exhaustivos. ¿De qué forma? Tú la escoltas en cada cita. Seguramente escapó en solitario alguna vez. Los hallazgos indican elevadas tasas de somníferos en su torrente. Indagan por la falta de receta oficial. Tranquilízate. Probable que no captara el propósito. Tal vez un control ordinario. No captas. Pretenden interrogarla en persona. Aludieron a la norma de denunciar indicios dudosos. Regresé rauda a mi asiento antes de que me avistaran. Su conjura se resquebrajaba con mayor celeridad de la prevista. Por la tarde, aparentando cotidianidad, percibí que Mariana elevaba la ración, pulverizó 3 tabletas en mi té frente a las 2 corrientes. Se impacientaba. Luce fatigada, mamá. Esta infusión la apaciguará. Esbocé una sonrisa alzando la taza con pulso vacilante, elemento de mi farsa. Gracias, hija. ¿Cuánto velas por mí? Apenas se fue, derramé el brebaje en la vasija como de costumbre. La planta languidecía ya. Al anochecer, en la comida, Mariana proclamó: «Mamá, Roberto y yo consideramos que te convendría atención profesional. Hallamos un sitio excelente con galenos y cuidadores las 24 horas, un refugio», indagué con fingida candidez. «Una residencia de apoyo», rectificó Roberto con presteza. «¿Para quiénes se enfrentan tus retos?» «¿Qué retos?», conservé mi tono deliberadamente nebuloso. «Mamá, has padecido fallos memorísticos. La semana pasada no identificaste a doña Amelia». «Falsedad pura, claro», otro agregado a su dossier. «Ay, no lo evoco». «Justo eso», sentenció Mariana victoriosa. «Por tu bien. Te visitaremos cada domingo». «¿En qué fecha exacta?», pregunté. Mirada gacha, entonación servil. «Inmediatamente post Año Nuevo, todo listo». Cabecé despacio, como si digiriera el anuncio. «Si lo juzgáis idóneo». Los vi cruzar gestos de sosiego. Apenas ansiaban librarse de mi presencia. Esa noche, creyéndome dormida, preparé en secreto mi equipaje, un maletín con papeles esenciales, fármacos auténticos, prendas básicas. Lo sepulté bajo el lecho. Al otro día, 29 de diciembre, Mariana lucía inquieta. Recibí un aviso sutil de la doctora Renata. Acción pospuesta no adelantada al mañana, 10 de la mañana. Prepárese. Llegaba el clímax de mi interpretación. Por la noche, en la sobremesa, solté un dato que no debía conocer. Mariana reflexionaba: al disponer de la casa, ¿cuánto tardaremos en adquirir el piso frente al mar? El cubierto de Mariana quedó suspendido. Roberto tosió con el sorbo. ¿A qué te refieres, mamá?, Mariana forcejeó por serenarse. Al piso costero, aquel en que usaron mi caudal para la reserva inicial. Roberto enloqueció de palidez. Doña Laura, la anciana divaga otra vez. Divago en mucho, pero no en el clonazepam disuelto en mí, tenía en la póliza vitalicia a mi nombre. El mutismo subsiguiente retumbó. Mariana se recompuso antes. Roberto padece otra enajenación. Llevémosla a reposar. No son enajenaciones, repliqué serena. Son realidades. Era evidente que al día siguiente me conducirían al doctor Méndez para que aprobara mi confinamiento forzado en la clínica Renacer. Mariana se incorporó de golpe. Deberías reposar. Te prepararé una infusión más potente. Para adormecerme del todo. No, gracias. Su expresión se torció en furia. Roberto ha perdido el rumbo. Hay que actuar de inmediato. Mi yerno lucía desorientado, atrapado entre la fidelidad a su mujer y el espanto por los acontecimientos. Mariana, ¿de qué habla ella? No le des crédito. Es la locura que delira. Esbocé una sonrisa auténtica, la primera en muchos meses, lejos de la pose de vieja desvariada que había sostenido. Roberto, tal vez debas interrogar a tu esposa sobre sus compras de clonazepam sin prescripción, o sobre ese seguro de vida que firmó a mis espaldas sin consultarme. La fachada de Mariana se derrumbó por entero. Vieja fisgona, no sabes ni lo que balbuceas. Se aproximó hacia mí, pero se frenó al ver que empuñaba mi móvil. Lo estoy registrando todo, hija, igual que capturé cada admisión, cada maquinación,
cada dosis molida en estos últimos 60 días. Sus pupilas se dilataron en terror. Roberto parecía petrificado. Tu versión contra la mía, replicó ella forcejeando por dominarse. Y tú no eres más que una vejestoria chiflada. Claro, claro. Pues, ¿cómo justificas esto? Exhibí en la pantalla los informes toxicológicos. O esto, tibé un audio donde ella negociaba la enajenación de mi propiedad. La cara de Roberto mutó en absoluta ruina. Mariana, ¿qué has urdido? Lo necesario, Roberto. La anciana iba a perecer en breve. ¿Por qué no recolectar lo que posee? Sus frases retumbaron en el ambiente, ásperas e irrefutables. Mi yerno se apartó como si un golpe lo hubiera alcanzado. No participaré en esto, susurró. ¿Qué dices? Lo conocías de antemano. No finjas virtud ahora. Roberto agarró su chaqueta. Preciso reflexionar. Esto se ha desbordado. Abandonó el lugar azotando la puerta. Mariana giró hacia mí, el semblante marcado por el rencor. Observa tu obra. Siempre torpedeas mis planes. Yo torpedeé. Mi tono era sereno. Sacrificé mi existencia por ti, Mariana. Abandoné progresos profesionales para formarte y tú respondes con un complot para aniquilarme. Aniquilar. No exageres. Solo buscaba que te atendieran bien, mientras tú dilapidas mis fondos y ocupas mi morada. Soltó una carcajada gélida y desdeñosa. ¿A quién supones que creerán? Poseo 3 dictámenes clínicos que avalan tu senilidad. Tengo declarantes que atestiguaron tus desmanes durante meses. Tengo crónicas de sucesos. Y yo atesoro cintas, pruebas sanguíneas y vídeos de ti contaminando mi infusión. Algo se alteró en su mirada. Un fugaz parpadeo de incertidumbre. Engañas. Fui catedrática de Derecho Penal retirada, hija. ¿Acaso imaginas que no lo registraría todo? ¿Que no armaría un expediente inexpugnable? Mariana empezó a deambular inquieta por el cuarto. ¿Qué pretendes? Pretendo que abandones mi hogar ya. ¿Y a dónde? Arruinaste mi unión. No, tú arruinaste tu unión al optar por intoxicar a tu progenitora. Tomó su cartera, clavándome una ojeada de veneno puro. Esto no concluye. Si concluye, contesté con ecuanimidad. La policía llegará mañana a las 10 de la mañana. Si persistes aquí, te detendrán. No llegarías a tanto. Soy tu hija, y yo. Tu madre. Eso no te disuadió de buscar mi ruina. Esa noche se marchó cerrando con violencia que hizo vibrar los vidrios. Quedé sola en la vivienda, muda, rendida por la farsa de meses, herida por la deslealtad, pero de algún modo apaciguada. Al fin logré conciliar el sueño sin temor a toxinas. El 30 de diciembre amanecí antes del alba. Resultaba peculiar transitar la casa sin simular desorden mental, sin vigilar cada expresión y diálogo. Por vez primera en casi un año fui auténticamente yo. Elaboré mi desayuno, deleitándome en el gozo elemental de un café intacto. A las 9 de la mañana vibró mi aparato. Roberto al habla. Doña Laura, yo. Ignoraba el extremo al que Mariana había llegado. Juro que desconocía las medicaciones, pero sí el esquema para confinarnos, para liquidar su inmueble. Una pausa extensa. Sí, y no hay perdón. Me convencí con sus cuentos de que usted decaía, que requería vigilancia perpetua. ¿Dónde se halla ella? Ignoro. No volvió anoche. Ignora mis ecos. Un frío me recorrió. Mariana era muchas facetas, pero no imprudente. Siempre tramaba, estimaba, ¿qué urdiría ahora? Roberto, si intuyes algo, infórmame sin demora. Sigue siendo un riesgo. Piensa que osaría agredirla. La interrogante se cernió densa entre los dos. Ya ignoro sus límites. A las 9:45 repicó el portero. La doctora Renata y 2 agentes aguardaban en el umbral con la doctora Elena. Señora Laura, anticipamos la visita por datos de que su hija podría gestar un acto extremo. ¿Qué datos? Nos alertó el doctor Méndez de la clínica Renacer.
Su hija se presentó allí hoy alegando un derrumbe nocturno suyo. Pretendió precipitar el encierro para esta jornada, blandiendo los documentos notariales ya suscritos. Un hielo me invadió, pero aquí estoy. Justo eso. El doctor lo juzgó anómalo y nos avisó. Mariana escapó al oír que debía corroborar con la comisaría especializada. La delegada Mónica Silva, una figura sólida de edad media con mirada aguda, avanzó. Señora Laura, a partir de las pruebas que la doctora Renata nos exhibió, estimamos que su hija supone una amenaza concreta para usted. Requerimos su testimonio oficial y aplicar la salvaguarda de inmediato. En la hora subsiguiente desglosamos la secuencia completa, la intoxicación paulatina, el falseo, las valoraciones clínicas ficticias, el asalto patrimonial y el encierro compulsivo. Presenté las cintas, los análisis, las tomas de la cámara disimulada. Con cada prueba adicional, el gesto de la delegada se tensaba. Esto trasciende el maltrato gerontológico y el fraude pretendido. Hablamos de homicidio frustrado. Las cantidades de calmantes detectadas en su toxicología bastarían para inducir colapso hepático o cese pulmonar. El portero sonó otra vez. Fernando, mi hermano, aparentaba inquietud y perplejidad. Laura, ¿qué ocurre? Mariana me contactó afirmando que la habían recluido. Antes de desglosar, timbró mi móvil. Número oculto. Lo activé en viva voz. Madre. El timbre de Mariana sonaba inusitadamente sereno. Has triunfado. Enhorabuena. Mariana, ¿dónde te encuentras? Debemos dialogar. Dialogar. Ahora buscas diálogo tras invocar a las autoridades contra tu propia sangre. Intentaste eliminarme, Mariana. Una risotada árida, siempre tan teatral. Yo te protegía. Fármacos, enclaustramiento, suplantación. Eso no es protección. Un vacío prolongado. Luego, sabes que resulta hilarante. Constante repetías que yo emulaba a papá, excesivamente codiciosa, excesivamente apresurada. Evocas sus lemas. En esta existencia, capturas lo que codicias o pereces en el ensayo. Un yugo me oprimió el torso. Verdad era. Eduardo era varón resuelto, a ratos despiadado en sus metas. Mariana había absorbido eso, sin el freno ético que lo moderaba. Tu padre jamás actuaría así. Él trazaba con fines, valores. ¿De veras lo crees? Pues él me inculcó que las chances no aguardan, que el emotivismo es debilidad. La delegada indicó muda hacia el aparato. Rastreaban la pista. Mariana, regresa. Podríamos arreglarlo. Arreglar. Como arreglaste lo del legado del abuelo. Supones que ignoro. Me aturdió. ¿A qué aludes? Papá me reveló todo. Como el abuelo legó la vivienda al tío Claudio. Pero tú lo impugnaste alegando senilidad hipócrita. Ejecutaste idéntico ardid al que ahora reprobas. Sentí un impacto como de latigazo. Mi padre sí alteró su herencia en sus postreros meses, bajo influencia de mi hermano chico. La combatí sí, pero por indicios de manipulación, de presión, el caso difería por completo, ¿o acaso no? Eso fue hace 30 años, Mariana. Y distó. Distó. ¿Por qué? Porque eras tú, la eminente catedrática de Derecho, la perita en moral empleando idénticos engaños que hoy execras. La delegada gesticuló que habían pinpointado la ubicación. 2 agentes partieron raudos. Hija, por piedad, no lo agraves. Agravar, demoliste mi existencia. Roberto me dejó. Extraviaré mi empleo al filtrarse esto. Todo por no admitir que tu era feneció. Tu era fenecerá al morir, Mariana, no al dictamen de tu hija de que te has tornado. Carga. Otro vacío. Seguidamente algo que me erizó hasta la médula. ¿Sabes que me confió papá? Que temías la soledad, que tu terror supremo era expirar desamparada. Opino que al cabo es lo que acaecerá. La conexión se cortó. La delegada recogió el móvil. Detectamos una emisión en un hospedaje en la vía a 30 kilómetros de aquí. Enfilamos. Fernando, que lo había absorbido mudo, lucía arrasado. Laura, lo ignoraba por completo.
Ella me consultaba a menudo alegando tu agravamiento progresivo, que ni me reconocerías. Todos caímos en su red, Fernando. La gestó con precisión quirúrgica. Mi hermano vaciló, lo que dijo del legado de papá. No es el instante, lo corté. Enfrentamos urgencias mayores. 3 horas de zozobra transcurrieron. Al fin la delegada reapareció. Su expresión lo narraba todo. Señora Laura, lamento informarle. Mariana había desvanecido del hospedaje al arribar. Dejó una misiva para usted. El sobre sellado. Mis manos tiritaban al rasgarlo. Madre, al percatarte de esto, ya andaré distante. No lamento mis actos, solo la torpeza en ejecutarlos. Siempre imaginaste que anhelaba tu fortuna. Quizá al inicio resultó así, aunque pronto comprendí que mi deseo verdadero era observarte vulnerable, presenciar cómo se desvanecía ese dominio absoluto que ejercía sobre cada aspecto de la existencia. Tus demandas me asfixiaron, tus éxitos me rebajaron, me provocaste un sentimiento de insignificancia y torpeza durante toda mi existencia. Ahora experimentas la impotencia en carne propia. No intentes localizarme. Forjaré mi ruta personal, tal como debí intentarlo desde hace mucho. Mariana. La nota resbaló de mis dedos hasta el piso, mientras el ambiente de la habitación se vaciaba de oxígeno. ¿De qué forma una progenitora ignora el rencor que se acumula en el interior de su propia descendiente? Procederemos con una orden de detención, anunció la oficial. No logrará operar con plásticos de crédito ni saldos en bancos sin que la identifiquen. Y en caso de que abandone el territorio, ya hemos notificado a las autoridades federales. Todos los terminales aéreos y pasos fronterizos quedarán informados. Sin embargo, yo comprendía bien a mi hija, tenaz, precisa, perseverante. Si resolvía ocultarse, era probable que nadie diera con ella. Aquella velada marcó el primer reposo sin temor en mi morada, aunque también inauguró las lágrimas sinceras por la hija que había extraviado, no únicamente en ese instante, sino posiblemente desde épocas remotas, ajena a ello por completo. El mes de enero trajo chaparrones furiosos junto a la crudeza de mi circunstancia actual. Mariana se había esfumado sin rastro. Su vehículo apareció postergado en la estación de ómnibus a 50 kilómetros del núcleo urbano. Las indagaciones desvelaron que llevaba tiempo urdiendo este escape, más allá de nuestras suposiciones. Localizamos una cuenta en Paraguay, relató la oficial durante una de nuestras citas quincenales, inaugurada 6 meses previos al fallecimiento de su cónyuge, con ingresos constantes a partir de ese lapso. ¿Cuál era la procedencia de esos fondos? Lo estamos contrastando, aunque aparenta que su jubilación no fue el único desvío. Roberto consintió en asistir a las pesquisas a cambio de protección legal. Gracias a su colaboración salimos al paso de la magnitud del engaño orquestado por Mariana. Ella inició la maquinación cuando al señor Eduardo le confirmaron el cáncer en fase terminal, precisó él, esquivando mis ojos. Afirmaba que jamás se inquietaron por garantizar su porvenir, que se trataba de la ocasión idónea para reclamar lo justo. ¿Y consentiste en ello? Inicialmente solo implicaba velar por usted tras su partida, pero después Mariana empezó a insinuar que resultaría óptimo si la juzgaban incompetente, de modo que pudiéramos manejar sus propiedades con mayor agilidad. La humillación en su semblante era auténtica, mas no aliviaba la herida de la deslealtad. Prosiguió explicando el modo en que Mariana había sifoneado cerca de 400,000 reales de mis fondos durante los meses transcurridos, la forma en que había influido en los facultativos, el diseño minucioso de cada fase. La estrategia inicial preveía un declive paulatino a lo largo de 2 años. Pero al notar que usted destinaba montos elevados para el descendiente de ella en el legado, Mariana optó por precipitar los eventos. Experimenté un pinchazo de desconcierto. ¿Qué descendiente? Roberto exhibió estupefacción. El vástago de Ana Luisa, su sobrina. Usted modificó el testamento para designarlo heredero del 30% de sus posesiones. Ana Luisa era la hija de mi hermana difunta. Yo jamás había modificado mi testamento para abarcar a su hijo. Se trataba de otra artimaña de Mariana. Falsificación de documentos para generar un pretexto extra que justificara mi declarada invalidez. Las semanas subsiguientes se volcaron en reparar el estrago. Anulé el poder notarial apócrifo. Invertí las remesas bancarias ilegales.
Despedí a letrados engagados a mis espaldas. Con cada hallazgo fresco, el precipicio de la perfidia de Mariana se ensanchaba. Una tarde, al ordenar archivos en el despacho que otrora fue de Eduardo, topé con un sobre a mi nombre en su letra. Portaba fecha de 2 semanas antes de su deceso, pero jamás se había remitido. Con pulso inestable lo desglosé. Laura, mi querida, si estas líneas te alcanzan es porque carecí de valor para confesártelo de viva voz. Algo marcha mal con Mariana. Hallé apuntes suyos acerca de fármacos, reacciones adversas en mayores, trámites para certificar demencia. Al inicio supuse que vinculaba a su labor, pero después avisté nuestros nombres en los apuntes, esquemas, cifras, plazos. Me resisto a aceptar que nuestra hija sea capaz de lo que estos documentos insinúan. Quizás yerro. Tal vez la dolencia y los tratamientos me induzcan a la paranoia. Pero si algo te ocurre una vez que me ausente, revisa el compartimento oculto en mi gaveta de papeles. Discúlpame por no haber reunido bríos para encarar esto en tanto estuve en condiciones. Con mi cariño entero, Eduardo. El piso pareció ceder bajo mis plantas. Eduardo lo intuía. O al menos lo presagiaba, y le faltaron arrestos para planteármelo en sus postreros días. Con el pulso desbocado, me dirigí a la gaveta aludida. Tras minutos de escrutinio, detecté el resorte que destapaba el escondite. Adentro reposaba una carpeta con duplicados de mensajes electrónicos, resúmenes financieros y, lo más alarmante, una secuencia de consultas en la red sobre tóxicos indetectables y métodos para fingir senilidad en ancianos. Todo originado en la terminal de Mariana. Eduardo había acumulado pruebas en silencio mientras batallaba contra el mal que lo devoraba. Pruebas de que nuestra hija tramaba nuestra ruina. Entregué el lote a la oficial Mónica, quien repasó los papeles con gesto sombrío. Esto altera considerablemente las cosas. Si ella maquinaba contra su esposo aún con vida, ¿piensa usted que ella podría haber? No logré articular el resto, resultaba inconcebible. Pediremos la exhumación del cadáver. Sé que es arduo, pero urge confirmarlo. Las semanas venideras se tornaron en un tormento. La prensa regional captó el suceso. Profesora de jurisprudencia envenenada por su hija y cronistas montaron guardia ante mi puerta. Hube de montar un aparato de vigilancia íntegro, renovar mis líneas telefónicas, restringir mis desplazamientos. Pero el impacto mayor irrumpió en marzo con los dictámenes de la exhumación. Detectamos residuos de arsénico, detalló la experta en patología, doctora Paula, en concentraciones excesivas para ser fortuitas o naturales. Arsénico, pero Eduardo pereció por cáncer. El cáncer era auténtico, pero nuestras analizaciones sugieren que lo intoxicaron de forma gradual por meses. El arsénico en porciones mínimas genera indicios que se confunden con los de la quimioterapia. Vómitos, fatiga, desorientación cognitiva. Afirma que mi hija apresuró el fin de su padre. El rostro de la doctora reflejaba honda empatía. Los exámenes son definitivos. No puedo precisar quién dosificó el tóxico, solo que se hallaba allí. Abandoné esa estancia con la sensación de que mi universo se desmoronaba otra vez. No conforme con que Mariana hubiera procurado mi aniquilación. Posiblemente había cegado a Eduardo, el varón que la educó con devoción, que tanto cedió por ella. La orden de captura se actualizó. Mariana pasaba a ser perseguida por tentativa de asesinato en mi contra y por homicidio agravado contra Eduardo. En abril, un envío anónimo me arribó. Contenía una sola cuartilla con un texto mecanografiado. Jamás me lo calarán. Inicié una existencia renovada bajo un alias en otro territorio. Respecto a papá, te prefirió a ti sobre mí hasta el último aliento. Lo echaré de menos pese a todo. No supongas que esto concluye. En algún momento, cuando menos lo anticipen, nos reencontraremos. Exhibí la misiva a las fuerzas del orden, que procuraron seguir su rastro en vano. La advertencia velada me impulsó a fortificar aún más la protección domiciliar, colocar aparatos de grabación, emplear un custodio particular. La existencia bajo zozobra devino en mi cotidianidad. Todo mensajero forastero, toda llamada de origen oculto, todo automóvil demorado en las inmediaciones, se transmutaba en un riesgo latente. Fernando se instaló por un tiempo en mi hogar, inquieto por mi resguardo y equilibrio. Su compañía aliviaba, aunque también evocaba incesantemente lo ausente. Una velada, durante la comida,
al fin tocó el asunto que esquivábamos. Laura, ¿imaginas que pudimos percatarnos de que Mariana era así? Exhalé posando el cubierto. Me he interrogado eso por meses, rastreando indicios, instantes en que pude haber actuado. Desde pequeña exhibía una vehemencia desmedida. ¿Te acuerdas de cuando con 10 años otra niña se llevó el galardón científico que ambicionaba? De cómo urdió con esmero manchar su prestigio al año siguiente. Lo evocaba. Lo achacamos a un afán competitivo desbordado, algo que Eduardo estimulaba a su modo. Los triunfadores rechazan las rendiciones, repetía. Jamás supusimos que esa disposición derivaría en tinieblas tan densas. Eduardo y yo creímos que la madurez lo disiparía, que era mera etapa. No es responsabilidad tuya, Laura. Ciertos seres surgen distintos. Es mi hija. Fernando. Se formó en mi hogar con mis principios, mi afecto. ¿Cómo pasar por alto que algo tan esencial fallaba? Él carecía de réplica. Nadie la poseía. En mayo, transcurridos meses del desvelo del complot de Mariana, empecé a recobrar un atisbo de rutina. Reanudé charlas esporádicas en la escuela de jurisprudencia. Retomé mi sitio en el círculo de lecturas. Me vinculé de nuevo con amistades que Mariana había distanciado. Fue en una de esas charlas donde topé con Sofía, una alumna de maestría, explorando desórdenes de personalidad y conductas delictivas. Tras oír mi relato, que ahora empleaba como ejemplo en mis lecciones de penal, me contactó. Profesora Laura, estudié su situación. Opino que su hija ostenta rasgos típicos de trastorno de personalidad antisocial, acaso fusionado con narcisismo patológico. Piensa que es psicópata. El vocablo sonaba ridículo referido a mi hija. Aborrezco esa etiqueta no científica. Pero las personas con este esquema suelen manifestar pistas desde la niñez. Maltrato hacia los animales, control perpetuo, falta total de arrepentimiento, imposibilidad de tejer lazos afectivos auténticos. Recordé a Mariana cuando era pequeña, el felino del prójimo que surgió sin vida de forma enigmática tras las protestas del propietario por sus maullidos. Las compañeras que eliminaba con frecuencia una vez que dejaban de servirle, la soltura para falsear la verdad aun al ser descubierta en flagrante. Siempre lo achacamos a un carácter firme y resuelto. Eduardo afirmaba que poseía temple, que resistía sin doblegarse. Sofía confirmó con un gesto. Resulta habitual. Tales actitudes suelen reformularse como virtudes por los progenitores, como audacia, autonomía, tenacidad, sobre todo si el infante opera con eficacia y triunfa en diversos ámbitos. Por eso, nada podíamos remediar en ese entonces. La actuación precoz podría mitigar, aunque no en todos los casos. Ciertas investigaciones apuntan a elementos neurológicos que influyen en la empatía y el manejo de las emociones. El diálogo con Sofía destapó un entendimiento que ignoraba requerir. Inicié indagaciones sobre el asunto, intentando descifrar las acciones de Mariana, anhelando una razón que trascendiera la mera vileza o avaricia. No buscaba absolución. Sus delitos resultaban inexcusables. Pretendía hallar serenidad en el desorden que había legado. En julio, 12 meses tras el arranque del envenenamiento, supe que el inmueble costero adquirido por Mariana con mis fondos iría a remate, devolviendo las sumas a mis bienes. La equidad operaba, si bien con lentitud. Al inspeccionar el sitio junto al agente previo a la puja, una melancolía insólita me embargó. Correspondía al estilo de sitio que Eduardo y yo imaginábamos para nuestra vejez. Panorama marino, terraza amplia, soplo incesante. Ella me comprendía a la perfección, susurré ante el vasto azul. Conocía con precisión lo que me cautivaría. —¿Perdón? —inquirió el agente. —Nada, meras reflexiones murmuradas. Al transitar por las estancias deshabitadas, una idea inquietante me asaltó. Mariana no había seleccionado ese espacio meramente por rentabilidad. Lo escogió sabiendo que me encantaría. Representaba mi ideal de hogar que pretendía gozar tras eliminarnos. Esa revelación me impactó como un golpe seco. Aun en sus instantes más oscuros, aun urdiendo mi ruina, ella razonaba como mi hija. Aún discernía mis preferencias, mis anhelos. Se trataba de una cercanía torcida, un saber profundo empleado para dañar, no para unir. Regresando a la morada, resolví algo firme. No lo cedería,
lo mantendría como emblema vivo de los eventos, pero también como marca de mi resistencia. Algún día, quizá podría valorarlo sin el velo de la deslealtad. El primer año desde la partida de Eduardo se presentó en agosto, desatando un torrente de sentimientos opuestos. Duelo por su ausencia, furia hacia Mariana, remordimiento por no percibir lo que bullía en mi hogar. Preparé un rito modesto en el camposanto. Fernando y unos allegados próximos comparecieron. Divisé un auto negro a lo lejos, con una silueta espiando tras los vidrios tintados. Mi pulso se agitó. ¿Supones que es ella?, interrogó Fernando al notar mi fijación. Ignoró. 2 vigilantes privados, fletados por las fuerzas del orden, se aproximaron sigilosamente al coche que partió deprisa. Jamás esclarecimos la identidad del observador. Esa jornada, al retornar del sepulcro, al fin desatrancé del todo el despacho de Eduardo. Por cerca de un año había rehuido ordenar sus pertenencias, penetrar en su ámbito. Culminar su presencia en la vivienda parecía una felonía. Sobre su mesa hallé un cuaderno de notas, algo ignorado hasta entonces. Los apuntes databan de 3 meses. Previos a su fin, cuando brotaron las dudas sobre Mariana. Hoy vi a M hurgando en mis fármacos. Alegó que ordenaba, mas su gesto denotaba rareza. Desde ese instante percibo un matiz distinto en el líquido que me ofrece. Anoche soñé con M de niña, aquel episodio del roedor del vecino hallado inerte, y ella lo tildó de percance. El brillo en su mirada, idéntico al actual cuando evoca sus planes para cuando yo falte. Sería capaz. Es nuestra hija. Hay realidades inconcebibles, aun para la inteligencia más aguda. La anotación final, apenas 2 días antes de su deceso. Me hallo tan frágil para encararla, tan enervado para resguardar a L de lo inminente. Coloco las huellas donde L las ubicará a su tiempo. Ruego que no sea tardío. Ojalá M no haya traspasado límites cuando L lo advierta. Lágrimas mudas surcaban mis mejillas al sellar el cuaderno. Eduardo había perecido abrumado por ese secreto atroz, esforzándose en ampararme hasta el último aliento, pese a carecer de vigor para batallar. Esa velada adopté otra resolución. Correspondía emplear mi saber para un fin superior a mi aflicción personal. La semana subsiguiente contacté a la oficial Mónica con una iniciativa. Aspiro a erigir una entidad para damnificados por vejaciones a mayores. Aplicar mi pericia legal, mi vivencia y mis medios para auxiliar a quienes transitan mi calvario. Ella esbozó una sonrisa. Sería magnífico, docente. Abundan los expedientes, escasea el respaldo. Así surgió la Fundación Eduardo Méndez, volcada en brindar soporte jurídico, terapéutico y económico a mayores agredidos, sobre todo por parientes. La labor en la entidad me infundió un sentido renovado. Cada asunto resuelto, cada veterano salvaguardado, suponía un triunfo modesto frente a lo que encarnaba Mariana, la rapacidad, la inhumanidad, la prontitud para inmolar a los frágiles por egoísmo. En septiembre, un expediente arduo nos alcanzó. Selma, septuagenaria de 75 años, era drogada metódicamente por su vástago y consorte, quienes liquidaron su vivienda y planeaban confinarla a la fuerza. El paralelismo con mi drama helaba la sangre. ¿Cómo intuyó la irregularidad?, indagué en nuestra inicial entrevista. Mi felino contestó con sencillez. Enfermó tras lamer de mi copa. Ahí comprendí que algo fallaba en las bebidas que me suministraban. Un tremor me erizó la piel. Tan elemental, tan patente, y aún así, yo no lo capté en mi propio trance. Nos volcamos con ahínco en el de Selma. Obtuvimos indicios, notificamos a las autoridades, logramos una salvaguarda urgente. Al aprehender al hijo en fuga con su botín, experimenté una complacencia agridulce. Significaba una pizca de rectitud en un orbe donde Mariana vagaba impune. En octubre, rozando el año cabal desde que desentrañé el complot de Mariana, sonó el teléfono, la oficial Mónica. Docente, hay un rastro de su hija. Una fémina acorde a su retrato fue avistada en Buenos Aires bajo el alias de Livia Campos. Mi pecho latió con fuerza. ¿Certeza? Aún corroboramos, pero las tomas de videovigilancia convencen. Colaboramos con Interpol. Mutar de agraviada a perseguidora implicó un giro desconcertante. Un sector de mí clamaba equidad, ansiaba que Mariana afrontara su karma. Otro recelaba del cruce, del choque inexorable.
15 días después, la validación, efectivamente era ella. Había forjado una identidad fresca en Argentina como asesora de finanzas con papeles apócrifos. Las instancias locales proceden a su detención para remisión, detalló la oficial. Ocurrirá en breve. Esa noche el sueño me evadió. Retratos de Mariana Infante gozosa en el columpio que Eduardo armó en el jardín, reposando con su nuca en mi falda en trayectos automovilísticos, exhibiendo ufana su inicial calificación óptima en clases. Todo se entretejía con la figura adulta en que derivó. Al siguiente día, con la acción inminente, llegó el aviso. Mariana se esfumó otra vez. De algún modo anticipó la cacería y escapó antes de que los agentes irrumpieran en su refugio. ¿De qué forma?, repliqué a la oficial con enojo. ¿Cuenta con contactos en las filas policiales? Lo examinamos. Podría ser azar o haber detectado el seguimiento, mas yo conocía a mi hija. En su reino no existían fortuitos, solo trazas calculadas. Poseía miradas y oídos en recovecos inimaginables. En noviembre reencontré a Sofía, ahora como asesora de la entidad. Se había volcado en afecciones de carácter y delitos intrafamiliares. Laura, ve con un dato curioso sobre su drama. ¿Conoce el síndrome de la caja de joyas? No. ¿En qué consiste? Ocurre cuando un narcisista extremo considera a los parientes como prolongaciones suyas, bienes preciados para lucir o explotar a voluntad y desechar al perder utilidad, cual alhajas en un estuche. Precisamente. Su hija seguramente les concebía a usted y a su cónyuge así, pertenencias suyas no. Individuos autónomos. Eso aclara por qué se ofendió tanto al hallar las pruebas de Eduardo contra ella. Sofía inclinó la cabeza. En su psique él era un activo que se reveló, una felonía intolerable. Esa óptica por siniestra que resultara, iluminaba las conductas de Mariana. No aliviaba su asimilación, pero delineaba un panorama íntegro, un vistazo a su intelecto deformado. En diciembre, justo un año tras encarar a Mariana y Roberto, el zumbido de la puerta irrumpió en la oscuridad nocturna. Fernando, que aún compartía mi techo, abrió con recelo. Era Roberto, demudado y convulso. Ella irrumpió en mi piso, balbuceó con la voz entrecortada. Mariana se coló mientras yo reposaba. Mi vitalidad se congeló. ¿Te agredió en lo corporal? No en lo físico, garabateó un recado en la pared del dormitorio con lápiz labial encarnado. La intrusión no concluyó allí. Incluía una imagen nuestra, la tuya y la mía, con su semblante rayado. Alertamos a las fuerzas del orden sin demora. Revisaron el hogar minuciosamente, incrementaron las medidas de protección. Sin embargo, yo comprendía que tales obstáculos materiales valían poco ante una persona como Mariana. Si deseaba transmitir una advertencia, hallaría la vía. Roberto solicitó permanecer con nosotros temporalmente, aguardando que su residencia se declarara a salvo. Cedí más por compasión que por fe absoluta. Aunque colaboraba con las autoridades, no logré absolver del todo su involucramiento en el complot. Aquella velada, una vez que el descanso envolvió a todos, me acomodé en el terraza con un vaso de vino, admirando las constelaciones que Eduardo y yo admirábamos en compañía. ¿Cuál es el siguiente paso?, inquirí al firmamento como si respondiera. ¿De qué modo convivo con esta sombra perpetua? El vacío nocturno no ofreció réplica, por supuesto. Únicamente la quietud y la convicción de que en algún sitio Mariana observaba, tramaba, aguardaba el instante idóneo. Por vez primera admití una opción que había postergado durante meses. Quizás el modo definitivo de clausurar esto radicaba en localizarla antes de que me localizara. Asumir el control, en lugar de meramente responder. Al amanecer subsiguiente contacté a la oficial Mónica con una idea poco convencional. Deseo actuar como señuelo. Provocar que Mariana salga de su refugio. De ningún modo, replicó de inmediato. Resulta excesivamente riesgoso. Más riesgoso que subsistir en vilo ante su posible irrupción impredecible. Ella perpetualmente nos adelanta un paso, oficial. Ahora debemos prever sus acciones. Mónica entrelazó los brazos, su expresión un cruce de inquietud y reflexión reticente. ¿Cuál es su propuesta precisa? A Mariana le fascina dominar, urdir con detalle exhaustivo. Se lo arrebataremos. Publicaremos que cederé la vivienda a una entidad benéfica,
aniquilando así toda chance de que la reclame en el futuro. Y me trasladaré al piso costero, aquel que ella codiciaba siempre. Estaría expuesta bajo resguardo policial, con sistemas de vigilancia sofisticados, custodia ininterrumpida. Emergerá, lo afirmo. Y al emerger, nos hallaremos preparadas. La oficial meditó extensamente. Es osado, pero viable. Organizaré un grupo experto y elaboraré un esquema minucioso. Si procedemos, lo haremos con la protección suprema posible. En las semanas venideras, nuestra emboscada cobró realidad. Una nota en la prensa regional proclamó mi resolución de entregar la residencia para transformarla en un refugio para mayores afectados por maltrato. Charlas selectas aludían a mis intenciones de gozar por fin el piso playero, anhelo largamente acariciado. Fernando y Roberto objetaron con vehemencia el esquema. Equivale a un acto temerario, Laura, arguyó mi hermano. La incitas adrede. Coincido, añadió Roberto. Ignoras su faceta más siniestra, como yo la conozco. Es inexorable al ser contrariada. Precisamente por ello hemos de culminarlo. Repliqué. No soporto pasar mi existencia vigilante temiendo su regreso. En enero me instalé formalmente en el piso costero. Las autoridades colocaron dispositivos de grabación de vanguardia, detectores de presencia y custodiaron de forma sutil todo el día. 2 efectivos vestidos de civil ocupaban el piso contiguo, otros 2 en el nivel inferior. Portaba un localizador y alarma personal sin cesar. A simple vista aparentaba una señora frágil en soledad. En esencia, constituía una misión policial íntegra. Durante las iniciales semanas, nada ocurrió. Forjé un hábito monótono. Paseos diurnos por la orilla, adquisiciones en idéntico bazar los martes y viernes, cena en el restaurante habitual los domingos. En febrero detectamos un indicio. Una fémina de cabellera morena surgía esporádicamente en mis sitios frecuentes, conservando lejanía, siempre con lentes oscuros. Jamás capturamos una fotografía nítida para verificar si era Mariana. Explora el entorno, anotó la oficial en una de nuestras sesiones quincenales, memorizando patrones, escudriñando guardias evidentes. ¿Y en qué instante actuará? Cuando perciba una fisura, cuando adquiera seguridad. Marzo trajo diluvios copiosos y tempestades reiteradas. En una de esas veladas con un vendaval furioso fustigando la ribera, la luz del inmueble falló. Al punto los aparatos de respaldo de la pesquisa policial activaron, aunque para ojos ajenos, el lugar yacía en tinieblas totales. Mi móvil vibró. Era la oficial. Vigile con atención. Podría tratarse del lapso que ella escogió. Afirmé pese a su invisibilidad. Estoy preparada. El tiempo se arrastró. Me ubiqué en el salón a oscuras contemplando el aguacero por el vidrio, con un arma sedante oculta tras el almohadón, medida que la policía impuso a pesar de mi inicial rechazo. Tras la medianoche capté un ruido sutil en la terraza. Las lentes infrarrojas revelaron una silueta encubierta manipulando el pestillo de la puerta deslizante. Con destreza experta, la abrió en instantes. La oficial susurró en mi auricular oculto. No responda, permítale ingresar. Estamos en posición. La puerta se corrió muda. La silueta penetró, deslizándose como una umbra por el espacio. Quedé estática en el butacón, simulando sueño, tal como en los meses de toxicidad. La silueta aproximó, deteniéndose a metros escasos. Gradualmente descendió el embozo. Era Mariana. Su melena variada, acortada, oscurecida. Su faz más esbelta, más severa, pero las pupilas, idénticas a las calculadoras vistas por última vez hacía más de un año. Madre, murmuró con dulzura. Me echaste de menos. Conservé párpados cerrados, aliento pausado. Avanzó. Sé que velas. Sé que esto es un ardid. Los guardias en el sitio, las grabadoras, los alertadores. ¿Acaso supones que no lo advertí? Desperté los ojos pausadamente topando su escrutinio. Pues, ¿por qué acudiste? Sonrió. Aquella mueca gélida que ahora identifico ajena, no de mi hija. ¿Por qué me provocaste? Porque creí entretenido evidenciarte que accedo y parto a voluntad pese a tus defensas. Así pues viniste a probar tu superioridad, no a dañarme.
Encogió los hombros, deambulando despreocupada por el salón, inspeccionando piezas como en un museo. Dañarte. Ya lo consumé. Desbaraté tu fe, tu resguardo, tu linaje. Te probé que no eres tan astuta como imaginas y aún así, aquí yudo, intacta, erigiendo algo fresco con los restos que abandonaste. Un destello en sus ojos, ira quizá o celos. Siempre la excelsa Laura Méndez, la erudita insigne, la progenitora impecable, la resiliente perseguida. Comprendes lo que asimilé en años siguiéndote. Que prosperas con la estima ajena. Sin espectadores te evaporas. Y tú, Mariana, ¿quién eres sin el rencor hacia mí? Se inmovilizó como si la interpelación la desconcertara. Por un fugaz instante vislumbré en sus ojos fragilidad, quizás desorientación. Seguidamente la careta se restableció. Soy quien perdura, quien se apodera de lo codiciado. Que no se enreda en normas caprichosas o afectos vanos. Y eso te colma. Rió un eco ronco inédito en ella. La dicha es para almas flojas que se conforman con sobras. Yo persigo dominio, mando, eso es tangible. Me erguí despacio. Podrías haber poseídolo todo, Mariana. Nuestro cariño, nuestro respaldo, nuestro legado en su hora. ¿Por qué optaste esta senda? Acercó su faz a escasos centímetros porque fatigaba aguardar, porque anhelaba tu derrumbe, porque se detuvo como si desvelara exceso. Se apartó. Carece de relevancia. Solo pretendí anunciarte que esto perdurará. Puedes contar con la ley, la entidad, la existencia renovada, pero el terror te acompañará. Eternalmente percibirás que regreso cuando guste. No, Mariana, esto culmina esta noche. Como por Cuesco, las luminarias se encendieron. Los agentes brotaron de cada acceso con pistolas dirigidas. La oficial Mónica liderando. Mariana Méndez Silva, se le detiene por tentativa de asesinato. Asesinato agravado, estafa, falsificación documental e intrusión. Por un segundo el gesto de Mariana denotó estupor auténtico. No lo anticipó cabalmente. Tras eso, inexplicablemente, esbozó una sonrisa. Astuta, madre, verdaderamente astuta. Torcer mi orgullo en mi contra. Al aproximarse los agentes para sujetarla, Mariana ejecutó un gesto veloz, extrayendo algo del bolsillo. Instintivamente me retraje. Bajen las armas, ordenó la oficial. Tranquilidad, gente, enunció Mariana exhibiendo el objeto. Una miniatura fotográfica mía con Eduardo. Solo quise retornarla. La hallé entre las pertenencias de padre. Mientras la encadenaban, clavó la vista en la mía. No es el cierre, madre, mero paréntesis. Contemplé muda su salida. Al cerrarse la puerta, colapsé en el butacón, exhausta y liberada. La oficial reapareció poco después. Yace custodiada en el vehículo. Localizamos una bolsa oculta en la salida de auxilio con papeles apócrifos, fondos y un vial de arsénico. Cerré los ojos absorbiendo esa carga. No solo provocó, vino a consumar el inicio. ¿Culmina de veras?, indagué. Más para mí que para ella. En términos reales, sí. Enfrentará corte por cargos severos múltiples. Con las pruebas en mano cumplirá décadas tras rejas. Ambas éramos conscientes de que con una persona como Mariana, la certeza absoluta resultaba inalcanzable. Poseía una paciencia inquebrantable, un rigor escrupuloso y una tenacidad feroz, y ahora contaba con un incentivo fresco para albergar rencor hacia mí. La medida cautelar contra Mariana se impuso sin demora. El proceso judicial se fijó para julio, lo que implicaba 5 meses de anticipación que se extendían como una eternidad. Me tocaría actuar como testigo clave para la fiscalía, forzada a rememorar cada instante de aquel episodio devastador frente a una sala repleta de gente. Fernando me presionó para que regresara a la residencia familiar, donde las medidas protectoras se habían intensificado. Con reticencia cedí. Ese piso junto al mar, empezaba a valorar pese a su turbulento pasado, se había visto empañado por la intrusión de Mariana, recordándome cómo había penetrado hasta en ese refugio. En abril surgió una petición imprevista. Roberto deseaba verme. ¿Cuál era el motivo?, inquiría la oficial que me hizo llegar el pedido. Afirma que posee datos cruciales sobre Mariana,
información que omitió en su momento vinculada a sus estrategias de futuro. Decidí encontrarlo en un sitio imparcial, la sede de la fundación, custodiada por vigilantes armados. Al ingresar, su aspecto denotaba un deterioro notable, como si el año transcurrido le hubiera pasado una factura severa. Laura, aprecio que me hayas recibido. ¿Qué buscas, Roberto? Inhaló profundamente. Mariana contaba con un plan alternativo. Lo mantuvo desde el inicio. Me reveló fragmentos, no el conjunto, pero lo suficiente para captar que su intención iba más allá de confinarnos en un centro geriátrico. Un estremecimiento me invadió la espina dorsal. ¿A qué te refieres? Contaba con aliados capaces de simular un fallecimiento accidental, aun en un entorno fuertemente vigilado. Un cuidador, una dosis de aire en la vía intravenosa. Homicidio, deduje. Exacto, y lo que más inquieta es que esos vínculos persisten, a pesar de su reclusión. Capté al instante su insinuación. ¿Supones que corro riesgo, aun con ella encarcelada? Lo afirmo rotundamente. El dilema no radica en la posibilidad de un atentado, sino en el momento en que ocurrirá. Exhibí los documentos de resguardo sobre mi escritorio. Dispongo de protectores, sistemas de vigilancia, rutinas estrictas. Pero ella posee tiempo de sobra, un caudal interminable para urdir, para detectar la grieta que escapó a todas las previsiones. En las jornadas posteriores, elevamos las precauciones a un nivel superior. La oficial Mónica, convertida ya en confidente además de custodio formal, destinó a un agente solo para escudriñar las interacciones de Mariana en la cárcel, con quien conversaba, a quien dirigía misivas, cada matiz menor. Sin embargo, Roberto acertaba en un aspecto. Mariana disponía de tiempo y de una tolerancia legendaria. En mayo, a 2 semanas del debate judicial, el suceso golpeó no a mí, como se presagiaba, sino a un elemento vital del testimonio, el doctor Méndez, el facultativo que rechazó plegarse a los esquemas de reclusión de Mariana y notificó a los entes competentes. Lo hallaron sin vida en su domicilio. Parecía un infarto. Sin indicios de allanamiento, sin huellas irregulares, solo un varón de 60 años que expiró en su sueño. Salvo que el examen forense detectó residuos de un compuesto que obstruye progresivamente la respiración, casi imposible de hallar si no se indaga con precisión quirúrgica. Es una advertencia, manifestó la oficial al informarme. Demuestra su capacidad para tocar a quien sea, en cualquier instante. Por vez primera, el terror genuino me embargó no solo por mi persona, sino por cuantos participaban en el expediente. Fernando, Roberto, la doctora Elena, la misma oficial Mónica. Cualquiera podía seguirle los pasos. Lanzamos un escrutinio exhaustivo de los protocolos en la penitenciaría que albergaba a Mariana. Identificamos que había cultivado la amistad de una custodio, compartiendo relatos sobre progenitoras tiránicas y astutas. La custodio fue removida al punto. En su armario localizaron 3 epístolas destinadas a variados destinatarios, cifradas bajo un velo de inocuidad que al descifrarse, exponía directrices precisas para rastrear mis desplazamientos y los del grupo investigador. Mariana pasó a confinamiento solitario con límites draconianos en sus contactos, mas el perjuicio ya se había consumado. Su entramado operaba por inercia, al margen de su control directo. Ahora, en junio, 7 días previos al juicio, Fernando padeció un choque vial. Los frenos cedieron en una pendiente. De milagro escapó con meras fisuras óseas y un leve trauma craneal. La pesquisa demostró que los mecanismos habían sido alterados con expertise. El cerco se estrechaba. Todo individuo próximo a mí se erigía en blanco posible. Fue ahí cuando forjé mi resolución más ardua. Me dirigí al promotor del caso. Deseo sugerir una transacción, declaré al tomar asiento en su despacho. ¿De qué naturaleza, profesora? Busco que le propongan a Mariana una condena atenuada a cambio de datos exhaustivos sobre su círculo de aliados y la promesa de cesar las intimidaciones. El promotor mostró estupefacción. Con el debido respeto, eso supondría un gravísimo desliz. Representa un peligro extremo y lo mantendrá, sea cual fuere la duración de la pena. La ventaja de un pacto radica en desarticular su entramado y asegurar resguardo para quienes estimo. Jamás consentiría coartar sus perspectivas venideras. Tal vez no, pero su esencia es la practicidad absoluta. Ante un provecho evidente lo evaluará. Tras un debate prolongado,
El promotor consintió a duras penas en plantear la propuesta. A trueque de pormenores íntegros y comprobables sobre sus nexos delictivos, junto al fin de hostilidades y maquinaciones contra mí y mis allegados, Mariana obtendría una rebaja que podría traducirse en salida condicional tras 12 años, en vez de 30. Para mi asombro consintió sin tardanza. El juicio mutó en una vista de resolución tras su admisión de culpa. Mariana entregó identidades, cronologías, pormenores de una urdimbre asombrosamente vasta en los bajos fondos delictivos. Entes de 3 provincias ejecutaron capturas coordinadas, pulverizando una maquinaria refinada de timadores y sicarios expertos en defunciones simuladas de mayores adinerados. En la sesión culminante me enfrenté a Mariana una última vez. Ostentaba una placidez casi etérea, como si al fin pudiera despojarse de la tensión con todo al descubierto. Al cederme la palabra, fui concisa. Pese a los estragos, Mariana continúa siendo mi hija. No se borran 40 años de afecto con un año de pesadilla. Respaldaré la transacción no por indulgencia, sino porque juzgo que optimiza la salvaguarda de potenciales damnificados y el desmantelamiento de una mafia que acecha a los más frágiles. Al llegar su momento, Mariana me dejó atónita. Suscribo esta transacción porque advierto la astucia del lazo que mi madre tendió. Me cala hondo para prever que no esquivaría el reto de validar mi preeminencia. Ese impulso me encadenó aquí. Hizo alto clavándome la mirada. No suplicaré clemencia, pues no lamento mis actos. Solo deploro mi imprudencia, pero acataré los cláusulos porque encarnan la alternativa más sensata en mi panorama actual. Al recobrar la libertad, y la recobraré, no supondré riesgo para Laura Méndez ni para sus círculos. Nuestras sendas divergen irremediablemente. El magistrado validó la transacción y proclamó la pena. 15 años con opción a condicional post 12 por meritoria conducta. Al abandonar la corte una carga colosal se disipó de mi carga. No era la clausura soñada. Carecía de equidad para Eduardo. Ausentaba verdadera expiación en Mariana. Más era un cierre tolerable, que me habilitaba a avanzar sin escudriñar perpetuamente las sombras. Fernando, en vías de sanación del percance, me tomó la mano. ¿Confías en que honrará el pacto? Afirmo. No por ética o remordimiento, sino por un raciocinio gélido. Discernirá que violarlo solo agravaría su sino. En los meses venideros, la rutina recobró paulatinamente un matiz de cotidianidad. La fundación floreció, socorriendo a decenas de mayores en aprietos análogos al mío. Reanudé clases esporádicas, empleando mi vivencia como lección para aspirantes a defensores de ancianos. En diciembre de la cárcel llegó una misiva con la letra inequívoca de Mariana. Por un instante sopesé incinerarla sin desdoblarla, pero el afán inquisitivo prevaleció. Madre, supongo tu azoro ante esta entrega. Los terapeutas carcelarios me instan a digerir emociones y hallar cierre vía diálogo. Absurdo, pero procedamos. Deseo informarte que el rencor hacia ti se ha disipado. Solo persiste una fascinación intrigante. Resultaste un rival de calado superior a mis previsiones. En un destino alterno, en un contexto distinto, quizá hubiéramos forjado una alianza en lugar de un duelo. No persigo restauración ni absolución. Solo el ascenso a que en el fondo compartimos más afinidades de las que quisiéramos reconocer. Ambas maquiavélicas, resueltas, prestas a cualquier extremos por nuestros fines. La distinción, tú bautizas tus tácticas como equidad. Yo las denomino realismo. No replicaré si me contestas. No entreabro vano, solo expongo una reflexión. Hasta un hipotético reencuentro, Mariana. Esa noche reduje la carta a cenizas, contemplando cómo el fuego devoraba sus trazos. Nada en ella merecía archivo o réplica. En enero, al cumplirse el 80º aniversario de Eduardo, acudí a su sepulcro con ramilletes nuevos. Me acomodé junto a él, evocando nuestras veladas en el mirador dominicales. Ha concluido, Eduardo, susurré al aire. No como anhelábamos, pero ha cesado. Ojalá comprendas mi apuesta por el pacto. Ciertas contiendas no se resuelven a puñetazos, solo a golpes de ingenio. Ese mismo día culminé la transacción de la mansión hacia la fundación mediante un monto puramente representativo. El sitio que había albergado innumerables muestras de cariño y, más tarde, profundos engaños, pasaría a resguardar y respaldar a otros mayores en su vejez.
Me instalé de forma permanente en el piso junto al mar, que había sido remodelado y adaptado con el fin de eliminar las huellas de la irrupción causada por Mariana. Llegaba el momento de forjar experiencias frescas, de inaugurar una etapa renovada. Fernando optó por establecerse en la misma urbe, adquiriendo un inmueble próximo al mío. Roberto, una vez que finalizó su testimonio y el itinerario de recuperación, se trasladó a una región distinta, remitiendo de cuando en cuando informes sobre su existencia transformada. Durante marzo, Sofía, la analista que había ascendido a asesora de la fundación y confidente cercana, me hizo una visita. ¿En verdad cómo te encuentras, Laura?, inquirió mientras contemplábamos el ocaso desde la terraza. En calma la mayor parte del tiempo. Aún surgen sueños perturbadores de forma esporádica. Aún me inquieto al tomar té. Aún reviso con doble cuidado puertas y ventanas antes de acostarme. Respecto a Mariana, medité un instante. He asimilado que mi hija, aquella a quien eduqué y quise con devoción, ya no forma parte de mi realidad. Quizás jamás fue tal como yo la percibía. La persona encarcelada es una desconocida que porta mi herencia genética y apellido, sin más lazos. Eso ha de resultar sumamente lacerante. Lo es, aunque también libera en alguna medida. El ayer no se altera. Eduardo no regresa. La hija que creí poseer no se materializa, pero logro erigir algo valioso desde los escombros.